quiero yo desarrollar el tema de qué es la consultoría ético-clínica, su razón de ser y sus roles. Quiero recordar una anécdota que me llevó a las consultorías ético-clínicas y a crearlas en el país. Yo di una conferencia sobre limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico en clínica alemana, a una llena, todavía no existían estas cosas online, y hubo muy buena acogida, muchas preguntas, etc. Y al final se me acercó el jefe de servicio de cuidado intensivo y me dijo, maravilloso, pero no me sirve para nada. ¿Qué me quieres decir?, le dije, ¿no? Claudio Cannons. Y me dijo, yo te quiero decir que te vayas y tengamos bioética en la UCI y no en un comité en el piso 15. Es muy interesante, pero no me sirve. Yo lo quiero ahí. Y me dejó pensando. Me dijo, no, si yo te contrato. No, le dije, yo soy neonatólogo, ¿qué hago ahí? No, tú tienes mentalidad de intensivo. Pensemos. Y me busqué literatura y encontré Clinical Ethics Consultation, y cuyo desarrollo era en Estados Unidos, y encontré un curso de capacitación y me fui a hacer ese curso. Y encontré que esto era en realidad el nexo de los comités de ética con la práctica ahí al lado de la cama de enfermo. Y entonces lo dije en un par de conferencias con algunos españoles y me dijeron que ellos no creían en esto, que esto era cosa de los norteamericanos. Pero pocos años después, nuestro amigo y maestro Diego Gracia publicó un artículo, La hora de los consultores. O sea, todas estas cosas requieren un tiempo y yo creo que es ahora la hora de realmente tomar esto en serio como país y no en una institución o en dos instituciones. Y por eso vamos a desarrollar ahora los roles de qué hacen las consultorías ético-clínicas, sus ventajas y sus limitaciones, como todo tiene limitaciones. En la práctica, la consultoría se hace en los comités y los comités hacen recomendaciones. Y al comité llega, y yo he estado en comité de ética clínica o ética asistencial en el Carbo Maquina, donde partió el primer comité en el año 99. Y la verdad es que es muy distante de la realidad. Y los casos que llegan son muy pocos. Pero esa consultoría la puede hacer el comité en pleno, que es lo habitual, y a veces un subcomité de 2 o 3 miembros del comité que sí van, o no siempre, pero a veces a la práctica al lado de la cama del enfermo, pero no participa el paciente ni menos sus familiares. O lo puede hacer un consultor individual en ética clínica, a veces solo, a veces 2. Vamos a hablar de eso también. Y el número de casos que se presentan son muy pocos, muchísimo menos que los que lo necesitan. Y los comités son escasos y son variables en el tiempo. En Estados Unidos no hay últimas estadísticas, pero hubo una muy clásica. Y el promedio en Estados Unidos que lleva el liderazgo era de 3 casos al año presentados en los comités. El promedio chileno no lo sabemos porque en el listado del ministerio hay algunos que no pusieron el número de casos, pero parece que hay algunos comités que no tienen ningún caso. Pero yo diría que entre 3 y 20 casos al año, que evidentemente que no es nada, ¿no es cierto? Si pensamos que puede ser cada pocos meses o uno que otro al mes. ¿Y por qué es esto? Porque de alguna manera hay una forma como de resistencia o de complicarse la vida de llevar un caso al comité. Toma tiempo, el comité no se reúne todos los días ni todas las semanas, algunos cada 2 semanas y muchos una vez al mes.
De modo que si estamos a 5 de agosto y tengo un caso, lo probable es que tenga posibilidad de presentarlo tipo 15 a 20 de agosto. Y el caso es urgente. Por otro lado, hay desconocimiento de qué hace el comité, porque la mayoría de los médicos y de los profesionales de la salud no han ido nunca al comité de ética asistencial. Y hay diferentes visiones, y entonces algunos sienten que lo pueden juzgar, algunos piensan que lo van a descalificar, que le van a imponer algo, etc. Y hay experiencias personales de todo tipo, buenas, y entonces gente que tiene buena experiencia vuelve a presentar, pero algunos quedan frustrados porque se imaginaron otra cosa y no lo vuelven a presentar. Pero lo que hay mucho es consulta de pasillo. A ver, Bernardita, a ver, doctor Beca, dígame esto, ¿no es cierto? Ya que lo veo aquí, tengo un caso que recuerdo un llamado por teléfono, yo iba en la calle, y ¿qué hago, no es cierto? Si desconecto o no desconecto un respirador. Pero no puede ser. Esto de pasillo es frecuentísimo y a lo mejor todos lo hemos hecho. Me encuentro con alguien que es especialista y le digo, ¿no es cierto? Qué bueno que me encontré con usted. Tengo un caso que tiene una ELA y está pidiendo que le quiten el respirador. Oye, pero esto no puede ser de pasillo. Pero es. Y esa consulta, si bien puede aconsejar adecuadamente, no tiene un análisis sistemático y no habla del fundamento de por qué opina así. O sea, esta es tu opinión, muchas gracias. Pero ¿por qué es tu opinión? Más complicado. No queda tampoco en la consulta de pasillo ningún registro. No hay nada anotado en la ficha clínica. Por lo tanto, no deja escuela, no cambia opiniones. Y hay, de los comités de ética con la realidad de las decisiones clínicas, hay una distancia grande que en la práctica complica y no lo acerca. Y entonces así surge como alternativa la consultoría ético-clínica. Y surgió en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay mucha consultoría ético-clínica. Las estadísticas totales son casi imposibles por la magnitud del país. Pero establecer un sistema formal de consultoría ético-clínica es lo que ellos llaman on-ground and real-time consultation, bioethics. O sea, la bioética aquí, ahora, hoy la necesito antes del mediodía. Y no la tengo. Y la experiencia internacional mayor, como dije, es en Estados Unidos, y donde se formó un grupo muy interesante de varios centros y crearon el ICSEC, International Conference on Clinical Ethics Consultation. Y ellos llevan meetings anuales que los están haciendo primero en países de Europa, después en Asia, hubo uno en Brasil y va cambiando, el próximo es en Canadá. Y hay una experiencia importante en Europa, pero en pocos países. En pocos países, la mayoría no lo tiene. Y nosotros, en Colombia, en América Latina, donde más experiencia tienen, por eso hemos invitado para esto a Paula Prieto, donde tienen 2 sistemas que aparecen en la página web, ¿no es cierto? El que yo conozco, que es el de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y otro en el Hospital Universitario San Ignacio, que tiene relación con la Universidad Javeriana. La consultoría ético-clínica es un servicio. Nos ofrecemos para ayudar. Pero es una deliberación de consultores, pero con los profesionales tratantes. Y entonces,
con los pacientes, cuando tienen posibilidad de hacerlo, y con los familiares o representantes del paciente. No es nunca solo el médico tratante. Son el grupo médico tratante o el médico tratante y uno que otro más el paciente o sus familiares. Porque el paciente es el experto en su enfermedad y los familiares son los que conocen los valores y las expectativas del paciente. Y entonces esto constituye un apoyo a médicos que son los que tienen que tomar las decisiones. Pero hoy día hablamos de decisiones compartidas. Ya no es ni el paternalismo ni el autonomismo, ¿no es cierto?, de que el paciente decide. Sería absurdo. Y esto es un apoyo a paciente y a su familia para enfrentar las dudas éticas de lo que están viviendo, que es tomar decisiones en ambiente de incertidumbre, porque la certeza en medicina clínica no existe. Y también se transforma en una forma de mediación entre, no de conflicto, pero entre posiciones diferentes entre tratantes y familiares. Y esto queda en un registro, queda como una interconsulta anotado en la ficha clínica y se puede tabular, y Bernardita nos va a hablar de eso, ¿no es cierto?, revisando los casos, los análisis y las recomendaciones. Y estos análisis de los casos se presentan, se reportan siempre al comité de ética, porque eso lleva a un análisis posterior a la consultoría que muchas veces descubre aspectos que el consultor no había mirado, o muchas veces pueden llevar a sugerencias de tipo normativo institucional. La consultoría ético-clínica en clínica alemana se estableció después de este desafío, ¿cierto?, de que muy buena tu conferencia, pero no me sirve para nada, y partimos en el año 2008. Esa anécdota fue en el 2007. Se definió un reglamento, un método, procedimientos, registro y una forma de evaluación. Y tenemos registro desde la consultoría número 1 del 2008. Todos los casos se registran en una base de datos que ha sido analizada y ha sido estudiada. Han surgido diversas publicaciones y se ha capacitado o hemos intentado capacitar consultores. Y cuento una anécdota. Hicimos un curso para 6 alumnos, no aceptamos más, teórico-práctico, haciendo consultorías ahí con pacientes simulados, 4 días completos, y con el compromiso previo de cada uno de los 6 alumnos, 4 de hospitales públicos y 2 de clínicas privadas, y con el compromiso de establecer en sus respectivas instituciones un sistema de consultoría ético-clínica. Fue muy bueno, muy agradecidos, y ninguno logró formar un sistema en su institución, por razones diversas y comprensibles. Pero esa es la realidad, como que el momento no era probablemente el adecuado, y creo que estamos en una transición. Y así, la consultoría ético-clínica es un complemento y una relación con el Comité de Ética Asistencial. Y como ya le dije, hasta aquí, lamentablemente, somos el único sistema formalmente operante. ¿Cómo funciona? Funciona como una interconsulta. Llama los médicos habitualmente de una de las UCIs o de otro servicio. El consultor se informa del caso con los médicos y con la ficha clínica. Se programa una reunión con los familiares y con el paciente, muy rara vez, pero a veces sí. Un testigo de Jehová, por ejemplo, hemos tenido conversaciones con él, porque está lúcido, y con los familiares. Se busca un consenso para responder la pregunta: ¿cuál es el mayor bien? Esto es un valor. ¿Qué es lo
bueno para esta persona con este diagnóstico, con este pronóstico, con estas voluntades anticipadas, expresadas en alguna reunión familiar y muy rara vez escrita. Y entonces, lo bueno para este paciente con esta enfermedad y lo bueno para otro paciente con la misma enfermedad puede ser otro. Porque aquí van los valores. Y esto es una decisión compartida. La responsabilidad de la prescripción será siempre del médico tratante, pero la decisión es compartida. Y esto se escribe en la ficha clínica como una recomendación y siempre expresamos en la ficha clínica cuál es el fundamento ético de la recomendación. Recomendaciones 1, 2, 3, fundamentado en respeto a la voluntad previa, en la proporcionalidad, en evitar el daño que significaría prolongar una agonía, porque prolonga el sufrimiento, etc. Y esto se reporta siempre al comité de ética y los casos más complejos, si es posible, se pueden analizar en el comité de ética y dejar pendiente esta recomendación. Descrito así, pero lo va a describir mucho mejor Bernardita Portales después, yo he tratado de definir los roles. Y los roles son deliberar incorporando lo clínico, lo bioético, los valores y las preferencias del paciente. Y esto tomarlo todo en cuenta. Segundo rol, acercar la bioética al contexto de lo que es la vida de esa persona. Contexto a lo clínico y contexto de la vida del paciente con sus valores, su entorno, su realidad cultural, social. Tercer rol, apoyar a pacientes, familiares y subrogantes en su participación en las decisiones. Algunos se angustian mucho de participar en las decisiones porque me he hecho en la mochila, ¿no es cierto?, propia esta responsabilidad. No, es una responsabilidad compartida donde tú vas a aportar quién es la persona, porque para mí es un paciente, es un caso clínico. Y los casos paradigmáticos se analizan por el Comité de Ética Asistencial para mayor estudio y para eventuales propuestas normativas. Estos son los roles que yo describo para la consultoría ético-clínica. Y hay una relación obvia y necesaria con el Comité de Ética Asistencial, que es deliberar, y ese es el método por esencia en bioética, y la fortaleza del comité es deliberar bien, escuchando las diferencias de opiniones de cada uno de sus miembros. Los comités son distantes y analizan pocos casos. Muchos casos serían 20 al año, pero esta es la necesidad muchísimo más. La consultoría es más cercana, asume muchos más casos, delibera con los médicos tratantes y como tal también esa experiencia los educa y les cambia su manera de pensar. Y con los pacientes o sus representantes para realmente tomar peso al contexto de cada persona. El análisis del consultor es, por lo tanto, sensible a este contexto y yo lo defino como un método casuístico porque ve cada caso en su detalle, pero a la vez deliberativo. Pero deliberativo no teórico, sino aterrizado a la realidad de esta persona. Y esto evita el rol que podríamos tener. Usted, Bernardita, que es experta, dígame qué hago. No, el experto, ninguno de los consultores ético-clínica puede responder esa pregunta. Dígame qué hago. No. Yo te ayudo a pensar para que tú decidas qué haces.
Y el consultor entonces necesita ciertas condiciones. Tiene que tener formación en bioética, evidentemente. Tiene que tener experiencia en ética clínica. Médico de adultos, de niños, de recién nacidos, enfermera, psicólogo, fonoaudiólogo, pueden ser consultores ético-clínicos siempre que tengan la experiencia clínica y ética. Y eso no es exclusivo de los médicos. Y tiene que tener ciertas condiciones o cualidades personales de cierta sensibilidad, bastante flexibilidad para que no siempre esto es así, no es lo que diga la señorita norma, la normativa, y tiene que tener facilidades de comunicación y de relación en la deliberación. Y entonces hay tanta variedad en consultorías como la hay en los comités de ético asistenciales. Cada uno es como es, y eso obviamente que es una realidad y también un valor. Y hay necesidad de precisar condiciones y formas de trabajo. Esto tiene que compartirse. Y la formación de un consultor es haciendo consultorías con alguien que tenga experiencia en ello. Las ventajas es que es un sistema que da agilidad, que es cercano, que se participa en la visita clínica, como señalaba Emilio Rösler, que hay un mayor número de casos asesorados y por supuesto que no todos los que lo necesitan, y hay un registro en ficha clínica como una interconsulta y por lo tanto puede ser motivo de una evaluación, de una investigación. Y hay contacto con los familiares que aprenden y se sienten muy apoyados con esto. Hay un seguimiento de los casos y por supuesto que hay una oportunidad docente para el equipo tratante. El médico tratante que participa en una o varios casos de consultoría tiene un cambio personal que le agrega una sensibilidad y es una experiencia educativa. Pero hay limitaciones, por supuesto que sí. Una limitación es que no hay una deliberación tan sistemática como la que hacen o deben hacer los comités. Y que registran perspectivas múltiples y en la consultoría probablemente eso no existe si hay un solo consultor. Hay un riesgo del predominio de su perspectiva, que no es lo que se busca, pero ocurre, es casi inevitable. El consultor puede llegar a actuar como una forma de este experto, entre comillas, ¿no es cierto?, que define lo bueno y lo malo. No es para eso, pero a veces se espera eso de él. Y podría reemplazar el rol consultor del Comité de Ética Asistencial y tampoco es lo que se busca. No queremos que desaparezcan los comités de ética asistencial que tienen un enorme valor en lo múltiple y en lo deliberativo. Los médicos tratantes pueden descansar en la opinión del consultor para tomar decisiones complejas. Y no se trata de eso. El que toma la decisión es el médico tratante, no el consultor. Conclusiones: la consultoría es una forma factible, eficaz de asesoría para decisiones ético-clínicas complejas. Es un apoyo para los médicos que necesitan este apoyo, es un apoyo para los pacientes y es un apoyo para los familiares. Se sienten respaldados en comprender mucho mejor lo que está ocurriendo y lo que se está decidiendo. Y cumple, por lo tanto, un rol de sensibilización y un rol de formación in situ. Y como tal es un complemento de la ética, de los comités de ética asistencial, y mi conclusión es que esto es factible y yo diría también necesario en el país. Muchas gracias.